sube. Sí, claro, la grabación ya, o sea, se va a grabar, luego la descargamos y la subimos al canal de YouTube, que ya les compartí por el chat, pues donde la pueden conseguir. Entonces, mientras Isidro monta la presentación, lo que les puedo decir es que, pues, esta es digamos, la tercera versión virtual de estos seminarios que empezamos a organizar a raíz de un proyecto que tenemos la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana y la empresa NU con el Fondo de Adaptación, con la idea de tener una visión integral de lo que pasa en La Mojana. La idea es que sea un seminario académico, pero un seminario académico donde todas las personas interesadas en La Mojana puedan aportar. Es decir, aquí hay personas mojaneros, hay personas de la academia, no solo de Bogotá, sino hay personas de Medellín, hay personas de Cali, personas de Montería. Entonces la idea es que este sea un espacio en el cual haya una participación cordial sobre todas las cosas que pasan en La Mojana, teniendo en cuenta pues la importancia que tiene la región para el país y la importancia que tiene la región en este momento, pues que se volvió a activar la contingencia de Caregato, y pues la idea es que ya no se mire esto desde una perspectiva, la idea es mostrar esto desde una perspectiva integral, por eso va a haber presentaciones de toda la naturaleza. Entonces el día de hoy, la verdad es un gusto presentar a Isidro Álvarez Jaraba. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. Isidro es de los mojaneros. Isidro vive en Sucre, es filósofo e historiador de profesión, y él, o sea, él tiene una perspectiva de La Mojana muy interesante que yo creo que muy pocas personas la tienen. Tuve el gusto de conocer a Isidro, me habían hablado de él, lo conocí en diciembre del año pasado en una travesía que estábamos haciendo por La Mojana, y entonces a raíz de eso pues empezamos a establecer una conversación, y él estuvo gustoso de presentar esta charla. La presentación, o sea, la discusión que tuvimos con él fue básicamente, Isidro me dijo, oye, digamos, la gobernanza es un concepto interesante, pero de todas maneras es muy jerárquico, es muy vertical y hay mucho control en este concepto. Yo prefiero hablar de la armonianza, me dijo Isidro. Entonces es por eso que la charla de hoy se llama la armonianza del agua en La Mojana. Entonces los dejo con Isidro. Entonces la idea es que la presentación dure cerca de 40 minutos, una hora, y después tenemos otra hora para hacer preguntas y discutir sobre lo que diga Isidro. Entonces pues le doy la palabra a Isidro, y de verdad muchísimas gracias por estar presente en este espacio. Sí, buenos días a todos. Disculpen los inconvenientes. Estamos en un espacio bastante complicado y pues se me complica a mí también la conectividad. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, perfectamente. Sí, como le decía a nuestro amigo Escobar, partiendo de que siempre hemos estado hablando de la gobernanza y desde la academia se nos ha estado planteando el concepto y hemos estudiado bastante el concepto de gobernanza, pero siempre que lo escucho me da la sensación de que estamos ante un concepto, por mucho que lo hayamos querido matizar, lo veo así, lo sigo viendo como una cuestión muy vertical. Y por eso me atreví a plantear este momento un término y también quizás una tesis que hemos venido construyendo desde este territorio y desde la Fundación Pata de Agua, con la que trabajo también con ayuda de varios sociólogos y antropólogos, acotar un término y quizás buscar que no pelearnos, sino de pronto armonizarnos dentro de los conceptos, y es el término de la armonianza. Arturo Escobar nos plantea unas cosas muy interesantes a partir de esto, desde el punto de vista de la descolonización
muchas palabras se caminan en el mundo, muchos mundos se hacen, muchos mundos nos hacen. Hay palabras y mundos que son mentiras e injusticias. Hay palabras y mundos que son verdades y verdaderos. Nosotros hacemos mundos verdades, mundos verdaderos. Nosotros somos hechos por palabras verdaderas. En el mundo de los poderosos, de los que tienen el poder, de los que gobiernan, no caben más que los grandes y sus servidores. En el mundo que queremos nosotros caben todos. El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. Y empezar a hablar de este término tiene una historia que fueron 3 días enclaustrados en un seminario con 7 obispos y una cantidad de personas en un ejercicio que organizó la Red Pro de Paz. Y después de escucharlos 3 días a estos obispos en unas discusiones fuertes desde la cristiandad y desde el concepto teológico y desde esa venida del Papa en ese momento, me tocó la oportunidad de participar dentro de ese espacio y yo dije, pues estamos hablando de todo y hemos hablado de cómo interpretar la encíclica papal desde esa tierra común, ese espacio común que es esa casa común que es la tierra. Y entonces, pero nunca lo hablamos desde un concepto de pronto que utilizaron ya nuestros ancestros, que es la armonía y el equilibrio. Entonces, ahí surge esa búsqueda por participar y plantear esta nueva tesis. Desde la Mojana, es la armonianza, como lo hemos denominado, la armonianza del agua en la Mojana, tendríamos que hablar, de hecho, de la Mojana, ¿no? Y eso es lo que intentamos acercarnos, aproximarnos un poco. Para la gran mayoría de los que está conectado, seguramente ya han escuchado mucho de la Mojana, de ese territorio zenú, ese territorio que fue habitado por hombres y mujeres zenú, desde las 3 familias, el Finzenú, Zenufaná y Panzenú, y sobre todo de los panzenúes, que es donde nos corresponde, que es la mayor parte de tierra en donde estamos y donde está constituida y ubicada la ecorregión mojana, y ese territorio de aguas encantadas, de espacios encantados, un lugar fantástico lleno de mucha riqueza, pero también de mucha tristeza. Y plantearlo desde ese concepto, entonces, para poder hablar de la Mojana, debemos remitirnos a los zenúes y desde su experiencia y desde su conocimiento, de sus prácticas, poder organizar y hablar también de la armonianza. Los zenúes, desde sus mundos, de sus modos de vida, ya sabemos cómo fueron sus construcciones de la parte de ingeniería hidráulica, cómo construyeron todo el sistema de canales y de camellones, y cómo a partir de esas construcciones pudieron ellos vivir, convivir, coexistir dentro de este espacio por más de 12 siglos, ¿no? Y que luego fue truncado por varias causas que interrumpieron todo ese proceso. Pero partiendo de eso, de la filosofía, y voy a hablarlo entonces desde esa concepción, desde la filosofía zenú, los indígenas zenú, quienes reconocidos como anfibios, como una cultura anfibia, siempre conviviendo, siempre haciendo armonía con el agua, haciendo armonía con su territorio, partiendo desde el equilibrio, desde el respeto a su espacio natural, y pese a que es un territorio de inundaciones, el panzenú aprendió a convivir aquí en este nuestro espacio. No solo se adaptaron al entorno, sino que lograron modificar el paisaje. Intervinieron el paisaje de manera artificial, pero lo intervinieron partiendo de los 2 conceptos de arriba, ¿no? Los 2 conceptos de la armonía y el equilibrio. Nunca fueron más allá para destruir el territorio, para deshacerse del territorio, sino para estar dentro del territorio y hacerse parte del territorio como entes naturales dentro de ese espacio, reconocerse como
como entes naturales. Creo que eso fue uno de los grandes aportes que nos legaron los ancestros zenúes, que se reconocen dentro de un espacio natural como hombres, como seres naturales. Y en ese sentido nos hacen un llamado, los zenúes nos hacen un llamado para recordarnos. Esto lo planteo desde recordarnos dentro de la cultura anfibia, porque los últimos años hemos estado hablando mucho de reactivar economías, de reinventarnos en la economía y reinventarnos dentro de esta sociedad llena de una fuerte ola de pandémica, pero nunca hablamos de recordarnos, ¿no? Vamos a reinventarnos, pero nunca recordarnos. Entonces, lo que nosotros planteamos desde la armonianza es también invitarnos a recordar cómo fue que nosotros hicimos para estar en este territorio, cómo fue que hicieron los zenúes para lograr tan prestigioso y tan voluminoso espacio, escenario hidráulico o de gran sistema hidráulico que ellos nos hicieron. ¿Cómo fue, cómo recordarnos en el comportamiento, en el tratamiento, de la forma cómo administraban y aprovechaban cada gota de agua, y que no solamente lo veían desde el punto de vista de la llegada del invierno, sino que también lo tenían que ver y tenían que tener en cuenta desde el punto de llegada del verano. Y esa estrecha relación con el agua de los zenúes fue lo que le permitió estar dentro de un territorio partiendo o navegando desde la armonía y el equilibrio. Es una invitación para recordarnos, pues es quizás lo que invito también hoy. Y como le decía Arturo a Escobar cuando me invitó a este ejercicio, yo le decía, bueno, yo he hecho el ejercicio de comparar y la gobernanza versus armonianza. No es una riña de gallos, no es una confrontación, pero sí es un ejercicio que debemos hacer para mirar cómo podemos nosotros entender lo que nos está pasando y cómo lo podemos afrontar. Y desde la Real Academia siempre nos han planteado lo que es la gobernanza como el arte de gobernar. Cuando me dicen gobernar, cómo gobernar el agua, cómo gobernar los vientos, es como que algo bastante exigente para nosotros. Y creo que dentro de ese concepto lo veo siempre, veo y denoto siempre la gobernanza como algo muy vertical. Y es una visión y ejercicio piramidal del poder. Siempre está ahí, es el hombre. El antropocentrismo se apodera de todos los actos y entonces todo se dispone a partir de lo que pensamos los hombres y lo que nos conviene a los hombres, y entonces no miramos la otra parte o los otros seres que están alrededor de nosotros y que nos hacen posible la vida. Y por eso entonces planteamos un término de armonianza, porque esta es una forma de disponer de un espacio bajo la regulación del respeto y la aceptación por todo lo que se encuentra en el territorio, por todo lo que convive allí, por todo lo que existe, y que esa existencia de cada uno de esos seres, vivos y no vivos, es lo que nos mantiene equilibrados y nos mantiene dentro de un mundo de espacios de armonía y equiparados con la vida. Porque en la armonianza el principio fundamental no es más que la vida en sí, pero la vida representada en todos los seres. Dentro de la armonianza se piensa el mundo desde una visión biocéntrica. Ya vamos despojándonos de lo antropocéntrico, nos vamos alejando un poco y nos comenzamos a entrar dentro de ese mundo del biocentrismo, en donde la vida es el centro de todo, y que la parte ecocéntrica también nos llama a ese ejercicio para poder convivir, para poder coexistir dentro de ese espacio, o el espacio donde nos toque convivir, vivir o participar de él. Es donde nos aceptamos dentro de la naturaleza, y ahí donde podemos jugar a los ritmos que nos imponen los ríos, las ciénagas, los ritmos de las corrientes que nos imponen todos los espacios donde existimos. En la armonianza se tiene el sentido para la aceptación de todas las formas de vida, y
en el animal, vegetal, el fungi y todas las formas de vida que hay en un territorio se confirman y se convidan dentro del término de la armonianza, aceptando de que todos somos partícipes de un mundo y de un mundo vivo, y desde ese mundo vivo todos nos necesitamos. Si nos invitamos a hacer algo que obstruya el proceso de la vida en un territorio, es posible que también nos estemos truncando el mismo proceso de vida humano. Entonces, creo que por eso la armonianza invita a eso, y que invita a que la vida sea el centro. Y en ese sentido planteamos qué es la armonianza del agua. La armonianza del agua, ya como lo habíamos planteado inicialmente, es la manera de relacionarnos con el agua en todas las formas, bajo el principio del respeto natural. Es aceptarnos no solo como seres en el sentido estricto de la carne, sino dentro de todos los valores, ¿no? Y el sentido vivo líquido es una búsqueda y una aceptación de convivencia, es una convidación a estar dentro de esos mismos procesos, a encontrarnos con el agua, a maravillarnos, a proteger y a tejer toda una relación de equilibrio y armonía dentro de ese nicho primario, ese nicho que siempre nos ha llamado a la existencia. Es la armonianza del agua, pensar en el mundo anfibio desde una visión biocéntrica, como ya lo habíamos dicho antes, donde la vida toma importancia, el agua sea el eje del desarrollo, y en el que cada fuente hídrica cuente para mantener naturalmente la existencia y coexistencia de todos los seres vivientes dentro de los principios de la colaboración de las cadenas evolutivas. Si no hay un principio de colaboración, y de aceptación de que todos los seres que estamos en el espacio estamos en el sentido de colaborarnos, de ayudarnos, pues sencillamente no estamos haciendo y tomando una decisión aceptada para la convivencia y para la invitación que hace ahorita el gobierno en la ordenación del territorio alrededor del agua. Entonces, creo que para empezar a entender ese también y discutir ese término, tenemos que empezarlo a mirar desde el término que nosotros proponemos como la armonianza. En ese sentido, la armonianza del agua es una combinación para pensar y danzar y nadar hacia un juego amable con el líquido vital. O sea, es buscar cómo hacer que todos los seres que vivimos cerca al agua y los que viven lejos del agua, entender que el agua es un elemento fundamental y clave para la vida, y que todos tenemos que entrar a participar. El problema aquí no es de la mojana, ¿no? El problema es de toda la especie humana. Si no entendemos que el agua es un elemento vital para vivir, para la existencia de todos, y disponemos de ella de una manera agresiva, pues sencillamente nos va a destruir. Y entonces la armonianza nos invita a acercarnos y a armonizarnos y a acariciar el agua, aceptar el agua y aceptarnos en el agua para producir vida desde los manantiales que nos provee la naturaleza. Es la armonianza, entonces, una mirada metodológica y pedagógica para remar en un río hacia la vida querida, y bajo los principios de la producción solidaria y comunitaria como fundamento de la organización social y del trabajo colectivo en el territorio. Entonces, ahí tenemos que pensarnos también cómo la escuela juega un papel fundamental para entender este proceso de la cultura anfibia y entender la cultura anfibia desde la armonianza. Porque si no estructuramos también una metodología y una pedagogía para que los niños y jóvenes y los adultos empecemos a hacer un proceso educativo acorde a las exigencias de los cambios climáticos, acorde a las exigencias del daño antropocéntrico, del daño que hemos hecho desde el antropocentrismo a ese líquido vital en todas las formas como está constituido. Entonces, creo que ahí tenemos que empezar también un trabajo muy acertado, y acertar también que nosotros dentro de la armonianza
podamos vivir y aceptar que estamos y somos seres de agua. Somos seres líquidos y con unos líquidos nervios que nos permiten estar. Somos hombres que tenemos que entender el espacio dentro del equilibrio, dentro de ese equilibrio que nos muestra el hombre mojanero, que también entiende de una manera muy eficaz lo que contiene y lo que tiene al frente. Ese equilibrio que se busca desde una mirada desde los saberes ancestrales, pero que siguen allí penetrados en el cerebro de las personas que habitan y cohabitan el territorio. Y vivir dentro de la armonianza partiendo de buscarnos en todo aquello que hemos producido, que nos ha permitido vivir, toda la alimentación, toda esa dieta alimenticia que hemos construido desde los conocimientos del agua y desde el relacionamiento con el agua. Entonces, aquí hay algunas imágenes que nos plantean cómo ha sido todo ese proceso y pensarnos como ese ser agroanfibio, ese ser agropescador que está en el territorio y que desea continuar en el territorio. Quizás por eso el homenaje del pescador de Santiago Apóstol es un símbolo de resistencia, un símbolo de resistencia que no solamente lo marca Falborda, sino que la gente en el territorio lo plantea así, lo siente así, por eso insiste en mantenerse dentro de este territorio y mantenerse dentro de este territorio busca entonces que podamos vivir dentro de ese proceso de armonianza. Quizás la armonianza pues la podamos entender desde el punto de vista académico, desde los fundamentos que nos plantea el maestro Augusto Ángel Maya, que nos plantea el maestro Arturo Escobar y que también el maestro Carlos Eduardo Maldonado nos plantea desde sus visiones y de las construcciones académicas e intelectuales que ellos ya y pedagógicas que ellos nos han compartido a partir de su trayectoria y de toda la construcción académica, filosófica que ya nos han entregado a través de muchos libros y muchas investigaciones. Y quizás entender ese equilibrio ecológico y entender la armonianza del equilibrio ecológico de Augusto Ángel Maya, pues nos invita a referenciarlo y nos invita entonces a mirar que el equilibrio ecológico significa que los diferentes elementos del sistema están balanceados y mutuamente se ayudan a mantenerse dentro de determinados límites e impiden que el sistema global se derrumbe. Es quizás lo que busca esta partecita del mundo que es la mojana, es que los sistemas globales no nos lleven por el medio. ¿Sí? Y desde el concepto de la armonianza, lo que pide la gente de la mojana es déjennos vivir aquí y déjennos construir nuestro propio mundo y nuestra propia existencia a partir de ese equilibrio que tenemos que buscar y de esa armonía que debemos buscar con todos los elementos que están alrededor de nuestro territorio. Territorio, agua, agua, territorio. En ese sentido, Augusto Ángel Maya nos da ese aporte y también, pues, dentro de la armonianza se plantea que todo se permite dentro de la construcción en equipo y que desde la construcción en equipo se puede hacer el buen vivir. A los mojaneros nos pueden permitir vivir bien o vivir sabroso o vivir dentro del jolgorio del negro y del indio si nos permiten armonizarnos y los que están fuera del territorio de la mojana se armonizan con la mojana y entran también a convidarse para aceptarse dentro de la naturaleza del agua y que desde esa naturaleza del agua comienzan a aportar buenos servicios, pero también buenas ideas para mantenerlo dentro de este proceso. Lo que se haga en la mojana puede afectar el norte o el sur del territorio. Entonces, es indispensable que comencemos a pensar a la mojana y lo que construyamos en equipo nos pueda permitir que todos los que estamos alrededor del agua
podamos entenderla y podamos vivir mejor dentro de ese mundo. El buen vivir, que ya el maestro Arturo Escobar también nos lo señala, es una propuesta en marcha nutrida por distintos movimientos y activistas con sus avances y retrocesos e innovaciones y contradicciones. Y tal vez está en la construcción, ya que no es sencillo ir más allá de la modernidad. Los conceptos de la modernidad que siempre también nos agreden los territorios. A veces pensamos el desarrollo de la modernidad y desde ese concepto de desarrollo nos permiten permear y destruir y no desarrollar los territorios, como pensar siempre en los caminos de asfalto y no en los caminos de agua, y en esos caminos tradicionales, en esos caminos ancestrales que nos han permitido estar dentro del territorio y armonizarnos en este mismo territorio. Arturo Escobar nos plantea aquí cómo, desde su teoría, cómo se puede hacer un buen vivir, y los mojaneros, quizás dentro de esa imagen que planteamos ahí, cómo esa tradición del agropescador, del pescador que busca su alimento de la unidad, que busca la felicidad de la unidad para hacer de su vida un mundo chévere y para hacer de su espacio un territorio agradable que permita un buen vivir. Y quizás lo más extraordinario está planteado también desde una armonianza desde el pluriverso visto por el maestro Escobar, y que también busca cómo descolonizar los conceptos. Quizás el concepto de gobernanza sigue permeado por la colonización, por la occidentalización epistemológica, ¿no? El concepto filosófico del occidente sigue permeando nuestra construcción conceptual, y quizás la gobernanza esté permeada, y por eso quizás lo que nos invita el maestro Escobar a descolonizar todos esos conceptos epistemológicos y plantearnos nuevas palabras, nuevos conceptos que nos permitan a nosotros construir nuestras propias ideas y nos permitan construir nuestras formas de vida, y que desde esa forma de vida podamos encontrarle solución a nuestros propios problemas. Quizás el maestro Dussel también nos plantea una larga línea, un largo trazo filosófico para comenzar a hablar de todo este proceso de despojo de los conceptos occidentales, o sea, la colonización de nuestras memorias, para nutrirnos entonces y volvernos a los conceptos de las memorias de nuestros ancestros. Y por eso iniciaba, en el primer momento iniciaba con recordarnos en los pancenúes, porque si nos recordamos en los pancenúes es posible que podamos entonces entrar dentro de la construcción de unos conceptos filosóficos desde nuestros ancestros, y que esos ancestros que pudieron determinar cómo hacer con el territorio, cómo organizar el territorio, cómo controlar el agua dentro del territorio, puedan ser las bases fundamentales para construir un pensamiento filosófico alrededor del agua, y podamos entonces nosotros poder organizar el territorio alrededor del agua, pero basado y bajo el basamento de los conceptos filosóficos nuestros, y que están con sus raíces inmersas, conectadas con la tierra, que están conectadas con los cenúes y que están conectadas con el equilibrio y la armonía. Y de allí el concepto de armonianza. Por eso el maestro Escobar nos da luces muy claras para entender este proceso. Igual como lo hace el maestro Carlos Eduardo Maldonado, cuando nos plantea la biopolítica como un instrumento fundamental para comenzar a estructurar y para comenzar a ordenar y a organizar y a establecer una armonianza, gobernanza desde la biología, desde el principio de naturaleza, desde el principio ecológico. O sea, el hablar entonces de biopolítica significa también comenzar a cambiar todas unas estructuras mentales que han sido impuestas desde la colonia y que han sido impuestas desde los imperios y que han sido impuestas desde el occidente. Entonces, comenzar a hablar desde
desde este concepto es cambiar toda una estructura. Hace unos días escuchaba al presidente de la República hablar de la bioingeniería. Entonces aquí seguramente esa palabra casa muy bien dentro del concepto biopolítico, porque está basado en construir nuevas herramientas, nuevos conceptos fundamentados en el equilibrio y en la armonía con lo existente y con el respeto de lo existente dentro de nuestro espacio. Es ahí entonces que Carlos Maldonado nos entrega herramientas también para soportar esta tesis de la armonianza del agua en la Mojana, y que nos lleva a entender al territorio desde la armonianza. Y todo ese proceso nos debe llevar a entender el territorio desde esa armonianza y desde ese viaje extraordinario que nos hace el agua dentro del territorio de la Mojana. Entonces, si la Mojana se abre como un gran círculo, y aquí el maestro Álvaro Wills Toro nos deja este regalo para entender cómo es el ciclo del agua en la Mojana, cómo es ese circuito en ondas que se da y que nos plantea cuáles son los momentos y cómo son los momentos dentro de ese mundo de agua, dentro de ese territorio de agua que es la Mojana, y que tiene sus bajones de precipitaciones y que tiene sus bajones entonces en los niveles de agua de cada uno de los espejos entre ciénegas y caños y zapales, pero que también sabemos cómo esa misma dinámica vuelve a su curso natural y nos vuelve a inundar y nos vuelve a dar otras posibilidades en donde hay existencia de vida. Esas tierras tienen vida, esas tierras que luego son abandonadas por el agua tienen vida, y luego cuando llega el agua hay nueva vida allí. Entonces, entender el territorio de la armonianza es aceptarnos desde esa visión que también nos plantea el maestro Álvaro Wills, y allí entonces nosotros planteamos en la... Sí, pero qué pena, una pregunta, es que están preguntando, ¿usted ya pasó de diapositiva o no? ¿Es que no se ven imágenes o... Sí, he estado pasando las imágenes. No, aquí solo nos sale la primera, o sea, solo no hemos visto sino la primera imagen. O sea, si quiere puede hacerle clic en la que está, claro, o sea, ¿no? Estábamos... ¿Cómo? Seguimos en la primera diapositiva todos. No, yo llevo varias. Pues si quiere ya la puede poner en la que está y ya, y ahí le vamos diciendo si... Oh. Ah, listo, o sea, ahí ya cambió. ¿Sí? Listo. Sí, ahí ya, perfecto. O sea, ahí yo estoy pendiente, si no, porque solo veíamos la primera. Gracias. Siga adelante. Pero qué lástima. No nos dimos cuenta, pero pues ya dijeron, pero perfecto. Si quiere. Ahí estamos en esa. Territorio de la armonianza. Sí, bueno, en esa, dentro de la armonianza, nosotros hemos planteado la construcción de la ecovereda de la armonianza, y esa ecovereda precisamente es aceptarnos dentro de ese mundo circular, dentro de pensar la ecovereda desde la cosmogonía, desde la visión del territorio, desde la misma filosofía ancestral zenú. Entonces ahí comenzamos a hablar de unas formas de existencia, de una forma de pensarnos y una forma de creer una ecovereda dentro de ese concepto. Y ahí mismo, pues, planteamos la ecovereda estructurada y pensada políticamente desde la biopolítica, o sea, en donde la vida tiene que ser el principio fundamental para estructurar los sistemas de poder, si puede hablarse ahí dentro de un mundo circular. Y desde esa ecovereda tendríamos que pensar entonces cómo hacer una economía en donde persista la vida, o sea, la bioeconomía, comenzar a hablar de la bioeconomía, y ya el presidente de la República nos está hablando de
bioingeniería. Eso indica entonces que la ecovereda debe estar pensada también desde la bioingeniería, o sea, no pensar que la forma de salvarnos de las inundaciones es sacarnos del territorio, sino pensar que la vereda, que el nicho donde vivimos los humanos y los no humanos acá nos pertenece y a donde nos pertenece la Mojana, y que entonces esa ecovereda debe pensarse desde la bioingeniería, y eso está relacionado con la biopolítica, y que esa ecovereda debe pensarse desde una estética de la armonianza, o sea, de la aceptación de la contemplación de la vida, de mirar el mundo desde los colores nuestros y no desde los colores de la montaña, no desde los colores de los escritorios de Bogotá, sino desde la estética y desde el sentir de nosotros, desde la belleza nuestra. Entonces, sacarnos del territorio, como lo plantearon en algún momento, es también disminuirnos dentro del concepto estético. Nos plantean a veces también una forma de construcción que no son nuestras y que no están relacionadas en nada con lo que nos plantearon nuestros ancestros zenúes, y que eran los camellones, y encima de los camellones nuestras viviendas. Acá nos están planteando otro tipo de viviendas que nadie las quiere habitar, y en algunos momentos nos están planteando palafitos, y esos palafitos para nosotros no están concebidos dentro de nuestras memorias para convivir y vivir en él, porque estéticamente son terribles, no combinan nada con nuestro mismo sistema. Y dentro de la ecovereda planteada desde la armonianza, estamos hablando de una comunidad de la armonianza, una comunidad que permita el vivir bien, que permita el relacionamiento entre familias, que el patio se desprenda, que el patio se abre y se convierte no en una línea divisoria, sino en una línea de amarre, en una construcción de hermandades. En eso se busca, y basándonos también en el principio filosófico de poder de los zenúes. Es que los zenúes buscaban que la comunidad estuviera unida, y desde esa unión se pudiera hacer todo lo que se conoce como el sistema hidráulico, y que todo el mundo viviera bien. Entonces ahí también estamos planteando eso, vivir bien desde la comunidad, desde la hermandad, de la armonianza, y aceptar el patio no como el espacio divisorio pequeño, sino que el patio es todo, ¿no? El patio no tiene un límite, sino que se conecta con la ciénaga. El patio que ha sido truncado en la forma occidental de estructurar el territorio. Cuando los dueños de las fincas y de las haciendas comienzan a tejer alambre púa, y en este momento alambre eléctrico, nos comienzan a destruir el concepto de patio construido que hemos tenido los mojaneros y los zenúes, porque el patio se extiende hasta donde llega la ciénaga, y hasta donde la ciénaga llega y se conecta con las nubes. O sea, el patio es algo inmenso. Entonces, en este sentido, los mojaneros debemos buscar el respeto por nuestro espacio, y el espacio del patio es la ciénaga, es el caño, es el zapal, que no es de unas personas privadas, sino que es comunitaria. Y desde ese concepto también podemos hablar la escuela, una escuela que tiene que organizarse alrededor de la armonianza, que debe pensarse desde la armonía y equilibrio, con el respeto, lógicamente, del agua, del territorio, pero que debemos empezarlo a pensar como el niño, el joven, el adulto, y que la escuela no estoy hablando de la escuela tradicional, de las cuatro paredes y donde está un maestro. La escuela como la familia, la escuela como la comunidad, la escuela como el Estado mismo, para que entendamos todos los procesos de la armonía y el respeto por los seres vivos desde la armonianza, desde una escuela de la armonianza. Ahí sí estamos viendo las imágenes. Sí, señora, ya cambió a unas fotos. Sí, señor. Bien, entonces en estas fotos, lo que nosotros hemos hecho a través del proceso de construcción de esta tesis y de familiarizarnos con el término de la armonianza, es aceptarnos dentro de eso que estamos viendo ahí,
Esa es la Mojana, esa es una parte de la realidad de la Mojana, y ahí estamos conviviendo y ahí estamos tratando de plantear algunas soluciones ya desde el concepto de la armonianza. Si de la estructura de la vivienda, son unas estructuras muy senúes, no las que nos plantea el Fondo de Adaptación, que nos plantea unas cosas muy terribles y que no son suficientemente agradables ni estéticamente ambientadas dentro del territorio, y que además no tienen que ver ni siquiera con la exigencia de las cotas inundables. Aquí estamos pensando sobre eso, y que lo que intentamos hacer, o que piense el Fondo de Adaptación, es que también se recuerde desde los CENUES cómo es que se plantea esto, cómo es cómo podemos involucrar aquí a los antropólogos, a los arqueólogos, y cómo podemos involucrar el ICAM para que el Fondo de Adaptación entienda que estos espacios son distintos a otros espacios del Caribe, que este es un espacio, y por ahí escuchaba hablar de las distintas anfibialidades. Entonces, que este es un espacio con una anfibialidad muy distinta. En el caso de Sucre, Sucre todavía es mucho más distinto que otras partes de los 11 municipios de la Mojana. Y hemos propuesto desde la armonianza ya algunos elementos para recordarnos dentro de lo que hemos hecho como mojaneros, y como hemos hecho como cenúes, pancenúes, formas tradicionales que se han estado utilizando a través del tiempo y que nos han permitido existir, coexistir en el territorio, que nos han permitido también resistir, ¿ya? No es que estemos aceptando que la inundación sea el elemento clave y que debemos aceptar la inundación como tal, sino que ellas mismas nos han llevado a ese proceso de adaptabilidad y de tomar desde la incipiente filosofía y sabiduría ancestral para seguir viviendo dentro del territorio. Ahí terminamos, pues, en este momento. Un buen vivir depende del manejo y el uso adecuado que le demos al territorio, nuestro espacio de vida, el agua. Muchas gracias, Isidro. Y muchas gracias. Vuelvo a los primeros momentos, a las primeras imágenes, porque qué falla que no hayamos visto todas las imágenes. Ahí, listo. Si quiere, páselas rápidamente para que veamos dónde. Listo, y estamos viendo los cenúes y sus modos de vida. Recordarnos en el agua la cultura anfibia. Recordarnos en el agua de la cultura anfibia, recordarnos lo que somos. El paralelo entre gobernanza y armonianza, desde un concepto básico, lógicamente, de la gobernanza, y ya un concepto de lo que hemos tratado de estructurar de la armonianza, con la aceptación que todo lo vivo es importante, que la vida es el centro. Que la armonianza del agua nos plantea un relacionamiento con ella desde el biocentrismo, desde el ecocentrismo, que invita también a una metodología y formas pedagógicas para, ¿sí?, cómo vivir la armonianza desde el agua. Fundamentos teóricos que hemos utilizado para construir este concepto.
Equilibrio ecológico de Augusto Ángel Maya. El buen vivir de Arturo Escobar. La armonianza desde el pluriverso del maestro Arturo Escobar también. La armonianza desde el concepto biopolítico del maestro Carlos Eduardo Maldonado. Y ahí ya arrancamos. Sí, ahí volvimos. No, listo, listo, perfecto. No, muchísimas gracias, Isidro. Yo creo que entonces en este momento abrimos la mesa para preguntas. Entonces, pues arrancamos en orden. Entonces le doy la palabra a Yasmín Mendoza. Adelante, Yasmín. Sí, buenos días a todos. No es Yasmín, soy yo, pero aquí estamos. Mi nombre es, pude comunicarme por allá a través de ese medio. Mi nombre es Miguel Palencia, yo soy sociólogo, conozco al profesor Isidro. Quiero anotar lo siguiente. A raíz de la convocatoria que se hizo para esta jornada, algunas discusiones se dieron en torno al término y precisamente yo hice un pequeño aporte en un grupo donde explicaba que el sufijo ansa nos permite construir esta palabra desde el punto de vista etimológico. Y ahorita pasamos a la cuestión más profunda, que es lo que plantea el profesor Isidro. Por ejemplo, de aliarse, alianza, de aclarar, aclaranza, de gobernar, gobernanza, que es la otra palabrita que se enfrenta precisamente a esta que está construyéndose como es la armonianza, ¿es cierto? Cuando el profesor Isidro señala que gobernanza es lineal, sí señor, gobernanza es una serie de normas impuestas a un conglomerado definido. Y también aclaraba en ese momentico el concepto de cultura anfibia, y la gente retoma en estos momentos del problema de Caregato, pero la retoma como una cuestión despectiva. Cuando se habla de la cultura anfibia es ese convivir con el agua, saber manejarse con el agua. Y entonces la gente dice, no, es que nos están diciendo que es que nosotros ahora tenemos que permitir que el Cauca nos pase por el San Jorge. Entonces se desvirtúan algunos tipos de conceptos y precisamente estos espacios son los que permiten aclarar a nosotros mismos e inclusive a donde nosotros podemos llegar con este tipo de aclaración. Y retomando a Augusto Ángel Maya, él señala que la ciencia no ha logrado elaborar una teoría que permita explicar la presencia del ser humano en el ecosistema. Y ahí el profesor Isidro, y con todos sus argumentos, está apuntando. Precisamente por eso se está hablando de la armonianza. Para retomar un poquito lo que decía el profesor Isidro. Y miren ustedes que por allá, en el año 1997, el Corpes Costa Atlántica, a través de un instrumento que se llamaba Misión Mojana, planteaba que había que atender a la mujer en su estructura básica. Y les voy a leer un parrafito de ese documento. En su parte de conclusión decía, la mojana es grande y compleja. El conocimiento que se tiene a su interior, óigase bien, es empírico, reposa en la memoria colectiva que se alimenta y se sostiene de los fenómenos naturales que se suceden periódicamente con mayor o menor rigor. Hoy vivimos eso. Y de los eventos culturales que alientan esa misma memoria. Pero esta memoria es ahora demasiado inmediata. Las sucesivas colonizaciones han borrado los nexos necesarios con el pasado y nada se sabe de su propia grandeza ni de su elevada técnica. He ahí la importancia de lo que plantea el profesor Isidro y la importancia del concepto armonianza.
No podemos seguir creyendo que a la mojana debe interpretarse desde el exterior hacia el interior, sino todo lo contrario, desde su mismo universo interno hacia el exterior, y ahí poder trabajar e incidir en la mojana. Gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra a Willington. Gracias. Isidro, muchas gracias por tu presentación. Pareció muy interesante ese concepto de aquí del Departamento de Geografía de la Universidad. A mí me llama la atención lo que presentaste en la diapositiva 2 sobre los antiguos habitantes de la zona de la Mojana, y te quería preguntar si nos puedes enviar un poquito de detalles sobre los periodos en que cada uno de esos primeros grupos habitó esa zona. Gracias. ¿De esta? En la 2. En la 2, en el mapa de la derecha. En la 2. Esa. Sí. Donde están los Pansenú y demás. Justo esa. Uh-huh. ¿Me repites? Pero recuerda lo que... Si nos puedes dar detalles de los periodos en que habitaron los Pansenú y los demás grupos esa zona. Sí, bueno, aquí lo que nos marcan los libros de historia es que los zenúes pansenúes empezaron a habitar el territorio 200 años antes de Cristo. Y eso nos indica que están más de 2000 años estuvieron por acá. Y que todo su proceso de construcción, el proceso de construcción de todo lo que conocemos como el sistema hidráulico demoró aproximadamente unos 12 siglos, y que los últimos 4 siglos fueron excelentes, ¿no? Y que además ese era un proceso muy dirigido por los caciques, porque su principio fundamental era mantener el bienestar de la vida de las personas que estaban ahí. Y que luego hay un proceso de invasión de los malibúes que vienen por la parte oriental y comienzan a hacernos un poco salir un poco del territorio, o mejor, hacer un proceso también de mestizaje con ellos. Pero cuando llegan los españoles a nuestro territorio, todavía estamos aquí ubicados dentro de ese espacio que hoy se conoce como La Mojana. Entonces, La Mojana ha sido habitada desde hace 2200 años, y que desde todos esos tiempos ha sido dispuesto para hombres y mujeres en ese territorio, que afortunadamente supieron trabajar en ella desde el control del agua, desde el control del territorio, porque no era solamente agua sino tierra. Ellos construyeron también unas porciones de tierra, y que no era permitir que no pasara el agua, era permitir que circulara, que corriera. Y quizás aquí, desde la forma estructural, desde la ingeniería, pero también desde de la astronomía, ¿no? Yo creo que los pansenúes fueron unos astrónomos muy hombres que se pusieron a fijarse mucho en las constelaciones, y quizás que la construcción de espinas de pescado que nos han dicho puedan ser no espinas de pescado, sino una combinación de las constelaciones allí dentro del mismo territorio. Sí, justo eso que estás diciendo me lleva a la siguiente pregunta, y es que se sabe que todas las culturas precolombinas hicieron ese tipo de observaciones astronómicas, y cuando se revisa la historia de la cartografía, sobre todo en las regiones mesoamericanas, existen múltiples representaciones de los territorios que ellos habitaron. Entonces, mi segunda pregunta puntual es, ¿tú sabes si desde el punto de vista histórico y cartográfico hay registros de las representaciones de los cuerpos de agua que pudieron haber hecho los zenúes en esa zona? Porque si existieran, pues sería un punto de partida genial. Bueno, que yo los conozca, no. O sea, en la cuestión de cartografía, pero ahorita el maestro Miguel nos plantea una cosa muy extraordinaria, que la memoria está cartografiada desde la memoria de nosotros mismos. O sea,
nosotros venimos al territorio, estamos en el territorio y preguntamos por el caño tal, el zapal tal, y nos lo van describiendo. Todo el mundo nos va indicando todo ese espacio. Entonces, ahí, si no están la cartografía que tú me estás, por lo que me estás preguntando, están las memorias y poder nosotros reconstruir. Y ese es el proceso que llama la armonianza, para poder entender. O sea, cuando la armonianza llama no solamente a los mojaneros, sino a todo el país a ver esto como un proceso experimental o de una gran universidad, para que todo el mundo empiece a trabajar desde aquí el concepto de armonianza para todo el territorio. Muchas gracias. Profesor Carlos Rivera. Hola Carlos. Hola, buenas. Yo tenía una pregunta, y es como pensando un poco en la negociación entre actualmente lo que pasa ya en la Mojana entre la gobernanza y la armonianza. O sea, ¿qué pautas hay para negociar actualmente, teniendo en cuenta que, digamos, que el modelo de gobierno está más orientado a la gobernanza? ¿Por dónde cree que se puede conciliar entre las dos visiones? Creo que la discusión aquí está en la parte académica, ¿no? Creo que a veces desde la academia, a veces también imponemos la gobernanza, imponemos las cosas. Entonces, creo que también hay que comenzar a conciliarnos ahí entre la academia y el saber popular, el saber de la gente, porque en ese sentido podemos construir un proceso armonioso y podemos entonces aceptarnos y aceptar lo que viene, y que ustedes acepten, o lo que viene acepte lo que también se está diciendo acá. Eso es lo que busca la armonianza, que comiencen a nadar todos los pensamientos en las mismas direcciones que nos plantean las corrientes del río, las corrientes de la sierra, hacia donde nos llevan los vientos en la sierra. Eso nos lo permite la armonianza. Entonces ahí podemos en ese sentido conciliarnos, ¿no? Conciliar en ese... Listo. Muchas gracias, Isidro. Gracias, profesor Carlos. Le doy la palabra al profesor Álvaro Wills, desde la Universidad de Antioquia. Mucho gusto, profesor Álvaro, de verlo por acá. La alegría es mía. Muchas gracias a Isidro y a Jorge y a todos los que han propiciado estos encuentros. Yo quisiera hacer unas observaciones relacionadas, en principio, con las formas, o digamos, qué tan claro tenemos cómo fue la cultura material de los indígenas zenúes, cuál era su visión acerca de la conectividad global en la Mojana. Creo que la palabra conectividad ya fuere entendida en el sentido hidrológico e hidráulico, y sin duda en el sentido biogeográfico, es un elemento muy importante. Yo me pregunto cómo habrán vivido los zenúes las vicisitudes relacionadas con las fluctuaciones climáticas. No tenemos claridad si podemos suponer un causal parecido al de los mayas relacionado con un episodio climático particularmente riguroso. Y tampoco, digamos, conocemos cómo lo vivieron. Yo quiero hacer énfasis en algo que he visto y he admirado del profesor Jorge y del equipo de la Javeriana, y es la necesidad que tenemos de tener y estamos denominando esto como ingeniería hidráulica, pues que acopiemos todos los elementos que tenemos disponibles de la ingeniería hoy para entender qué tipo de saberes acerca del funcionamiento del sistema, qué tipo de acciones concretas relacionadas con los enormes movimientos de tierra, cómo fue concebida realmente la forma de interacción entre los caños y ríos, cada uno con una jerarquía, hasta llegar a los últimos elementos. Porque si hay una cosa pues relacionada con lo que está, digamos, en la palestra hoy, y es el esquema, el dibujo, la concepción global del sistema según el cual podemos realmente administrar, convivir armónicamente con los ímpetus de
de la naturaleza. Muchas cosas se imputan pues a la condición general de las cuencas. El río Cauca ya no es el río Cauca de los Renúden. El río Cauca pues ha visto unas transformaciones, muchas de ellas representadas en la minería de Nechí y otras. Y entonces creo yo que lo que se ha hecho con la conectividad de la Mojana, la viabilidad y funcionalidad de los grandes caños, ¿cuál ha sido la funcionalidad en el último siglo del caño Mojana, del caño Barro, que conectaba hasta el año 1923 Nechí con Ayapel y que fue, digamos, suspendido en su conectividad? De hecho, en 1923 se le pidió una plata al Ministerio de Obras Públicas para lograr dragar y restablecer la conectividad. Creo que la importancia, la jerarquía, el respeto, la funcionalidad de estos caños se ha perdido. Sin duda ha habido modificaciones en los 800, 900 años desde que los cenúes han cambiado, pero ese asunto que menciona Isidro entre vivir pasivamente frente a la inundación, padecerla, sufrirla, verla que se repite con mayor frecuencia, con consecuencias cada vez más dramáticas para la vida material, para la vida cultural de los habitantes. Nada, pensar pues que esa perspectiva, y yo he oído al profe Jorge Escobar pidiendo a los arqueólogos que nos ayuden a estudiar la funcionalidad hidráulica que hubo por entonces, porque todos seguimos pensando que son soluciones híbridas, complejas, no basadas exclusivamente en romper la conectividad a través de diques de mayor porte, de mayor resistencia, y mucho menos atender de manera urgente, desesperada, desaforada y en algunos casos casi inútil, como ha sucedido pues, en la lucha con Caregato, que funcionó mientras estábamos en el verano. Vuelve el Cauca a retomar su régimen como es usual, no hay algo extraordinario y se sucede eso. Nada, son unas ideas pues en la invitación que hace Isidro a que se pueda conversar conjuntamente, llanamente, con las visiones desde la ingeniería, desde la cultura local, desde el conocimiento ancestral para buscar una solución posible. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, profesor Álvaro Wills. Y digamos, antes de darle la palabra a Alejandro Ruiz y al profesor Isidro, la próxima charla dentro de 8 días ya la confirmó el arqueólogo Snyder Rojas. Entonces él va a hablar de los camellones y aspectos arqueológicos de todo el sistema hidráulico de la cultura zenú. O sea, de verdad yo le agradezco que usted esté acá porque esto no, o sea, esto es algo que toca discutirlo entre muchas personas. Yo no sé si Isidro quiera decir algo a lo que propuso el profesor Álvaro Wills. No, yo creo que a eso es lo que estamos apuntando, ¿no? Es decir, lo que dice el maestro Álvaro, de hecho, es ver el problema de la Mojana desde un orificio muy pequeño también es un equívoco, ¿cierto? Es verlo desde la perspectiva de todos los cambios que se han dado alrededor del tiempo y de la manera como hemos incidido en todo el circuito, ya no solamente en el regulador que es la Mojana, sino en todo el circuito de la cuenca. Por eso también nosotros hemos planteado desde varios momentos que nos hemos reunido que el problema tenemos que mirarlo más allá de la Mojana, sino tenemos que verlo desde toda la cuenca del Cauca e incluso mirando la cuenca del Magdalena para poder incidir de manera positiva en toda la estructuración de unos procesos que nos lleven a mejorar las condiciones, no de aceptación de la inundación en la Mojana, sino que mejoren las condiciones de este espacio anfibio, pero a partir de cómo hacer unos trabajos integrales desde toda la cuenca, porque el fondo no es solamente intervenir la Mojana, sino intervenir toda la cuenca para que pueda darse unos resultados más positivos, partiendo de lo que dice el maestro Álvaro, como algunos caños y algunos ríos, el Cauca no es el mismo
de hace 100 años, de hace 1000 menos, pero por eso es que tenemos que verlo desde esa otra óptica y pues nosotros desde el concepto de la armonianza planteamos o tratamos de plantear ese tipo de cosas más estructurales, más integrales también. Muchas gracias, Ciro. Le doy la palabra a Alejandro Ruiz. Buenas tardes, Isidro. Mi pregunta es, ¿cuál es la perspectiva desde los habitantes de La Mojana y su perspectiva con respecto al dique marginal del río Cauca, pensándolo desde la armonianza? Porque si estamos pensando que tenemos que interactuar y adaptarnos y convivir con el medio, pues un dique que no permite el paso de agua en una zona de inundación, pues a lo que pensamos desde la armonianza. Entonces quería preguntarle su perspectiva sobre esto y Bueno, creo que han escuchado en casi todos los medios qué quiere la gente de La Mojana y que se intervenga el dique. Pero no solamente es el dique, sino que se mire más allá de ese dique bajo el principio que hay varios puntos críticos dentro de la ribera de la margen izquierda del río. Y lo que yo he escuchado desde fuera es, ¿por qué no dejamos que el agua siga fluyendo por ahí, pero dentro del proceso de la armonianza, si lo dejamos subir por ahí, ¿qué pasa con el resto del río? ¿Qué pasaría, maestro Álvaro, si nosotros dejamos fluir el río por Caregato y qué pasaría con la actual desembocadura del Cauca? Yo creo que en unos 30 años por Guaranda no pasaría agua y entonces cambiaríamos el circuito del mismo río y también cambiaríamos toda la dinámica dentro del mismo espacio de agua y no entraríamos a ordenar el territorio alrededor del agua, sino que lo pondríamos a bloquear dentro del territorio. Entonces creo que ahí tenemos que comenzar a mirar eso, porque si tenemos que hacer unos trabajos de mantenimiento de fondo, hay que hacérselo a Río Cauca y tenemos que entonces buscar otra manera más allá del plantear el cruce del agua por donde está rompiendo en este momento. Gracias, Isidro. Roberto Carlos Petro. Muy buenas tardes a todos. Profesor Ciro, felicitaciones por este tema tan álgido que usted ha traído en la mañana de hoy. Bueno, los dos conceptos que usted pone a consideración, creo que Arturo Escobar lo había mencionado en la invención del tercer mundo, en la construcción y desconstrucción de ese tipo de modelo. Creo que el problema de la Mojana es un problema nacional que está viviendo casi todas las regiones que viven alrededor de las fuentes hídricas. Por lo menos la gente del Pacífico que vive alrededor del río Baudó, del Atrato, la región del Magdalena y ahora, pues históricamente, como se ha visto, la región de la Mojana. ¿Ve? Entonces, profesor, yo sí quiero mencionarle eso, que como unas pauticas ahí, es con las acciones esas antrópicas, como la contaminación al agua y el cambio climático, han hecho que esta reserva de agua potable cada vez más se vayan agotando. Ahí hay una cifra que dice que para el 2030 la reserva de agua aumentará en un 40%. Y sobre la base de esos datos se aumentarán algunas acciones violentas en ciertos tipos de territorio. Usted muy bien lo explicaba que anteriormente los primeros habitantes de la región tenían un equilibrio con el agua, eran seres anfibios, porque tenían un equilibrio entre la naturaleza humana y la naturaleza que subsistía, que ellos compartían. Entonces, ¿de qué modo, volviendo a Arturo Escobar, cómo esas acciones antrópicas, como es la extensión
agrícola, la minería ilegal, la deforestación, han sido piezas fundamentales para que el equilibrio natural se haya alterado tanto que las regiones sufran inundaciones severas y sequías severas. O sea, el equilibrio del agua está alterado y a mí me parece que todas las personas que viven alrededor del agua, y así lo ha hecho saber el presidente Gustavo Petro en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, que las regiones se ajusten a la gobernanza, pero alrededor del territorio. ¿Ve? Los territorios alrededor del agua. Entonces, sí, profesor, quiero dejar allí como para que usted más, no sé si me pueda apuntar algo sobre lo que estoy diciendo y cómo, de qué manera esas ciénagas y esos caños se pueden volver a recuperar para que esas inundaciones no sean tan severas. Y pues hemos estado conversando acá, es cómo los pancenúes, cómo los cenúes construyeron todo un sistema y partiendo de la armonía y el equilibrio. Lo que nos pide y lo que nos exige el actual momento y basado en todos los cambios que se dan, es volver a eso, ¿no? A restablecer el territorio, reorganizar el territorio y partiendo desde los mismos conceptos que componen la armonianza. Si seguimos con el concepto del poder, desde antropocentrismo, y que el poder rígido, vertical, vamos a seguir haciendo camellones, los alcaldes de los 11 municipios van a seguir haciendo camellones entre pueblos, carreteables y cortando los flujos del agua. O tenemos que comenzar a plantearle desde una visión de nosotros, desde la armonía, a que esos camellones, si se pueden hacer, se tienen que hacer bajo las condiciones de una planificación que permita la circulación del agua y que permita la recuperación también de los cuerpos de agua, que comience también a estructurarse una propuesta de la recuperación de las riberas, de todo el entorno de la ciénaga, o sea, los amojanamientos que se deben hacer y en donde deben cumplir un buen papel las CAR, ¿no? Las CAR del territorio, para poder empezar a recuperar el espacio, y desde esa recuperación debe llevar también a una reforestación, a un restablecimiento de los espacios para que estos se vuelvan armoniosos y que el equilibrio vuelva al territorio. O sea, creo que es lo que nosotros hemos estado planteando desde este concepto de la armonianza y que está basado también en eso que nos plantea el maestro Arturo Escobar. Gracias, Isidro. Le doy la palabra a Andrés Ulloa. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos. Bueno, no, la idea es tal vez tengo unos puntos de reflexión en general, sobre todo porque las complejidades de la Mojana lo ameritan, y veo en cierta forma deficiencias estructurales en el sentido que cuando estamos hablando de lo que era los antiguos habitantes de la Mojana, y de alguna manera queremos volver a tomar algunos elementos de ellos, no consideramos la mitad de los elementos que los acompañaban a ellos. Entonces estamos tomando solamente una parte que no es la más esencial que nos compete, por ejemplo, a nosotros los ambientalistas o a los ecólogos y a los biólogos, y es que la biodiversidad que el mojanero tenía anteriormente era totalmente diferente a la que usa actualmente la gente, ¿no? Es decir, esos camellones famosos que todos que hoy por hoy están de moda y que vuelven otra vez a activarse con el sentido de que podían ser soluciones, nunca tuvieron plátano y nunca tuvieron arroz y tampoco tenían ñame. No existían tampoco camellones con mango, que era lo que actualmente es lo que la gente quiere hacer y es lo que la gente sabe hacer y es lo que culturalmente ha venido cambiando, y se ha hecho ese mix de lo que son las costumbres y de los usos de los recursos. Entonces, volver a tomar lo anterior, tendríamos que rescatar también
todos aquellos elementos que se sembraban en esos camellones y que seguramente estaban diseñados para ese tipo de especies que ya no están en uso y que ya no son los que dominan, ¿no? Entonces es un elemento que yo creo que se refleja tanto en la parte de la botánica, pero si analizamos la parte faunística, pues esa está peor porque está totalmente desdibujada y ni siquiera se considera, ¿no? Es más, hay elementos y estructurales de política, de gobierno, que inclusive va en contra de que se vuelvan a hacer y que se vuelvan a usar, como es el caso de las icoteas, que debería ser uno de los recursos más importantes para el uso de las comunidades de la Mojana, pero hoy por hoy, por las corrientes modernas que no nos corresponden a nosotros, que no deberían estar para esas regiones, están prohibidas y están totalmente criminalizadas. Entonces terminamos criminalizando a pescadores diciendo que no pueden comer icotea cuando realmente ese sí es un elemento ancestral y sí es un elemento que podría ser interesante inclusive desde el punto de vista económico. Algo similar podría ocurrir también con babillas que son abundantes y que también podrían ser parte de los elementos y que eso sí corresponde a la realidad de los antiguos mojaneros o al menos de los habitantes que, prehispánicos, digámoslo así, que habitaron esa zona. Entonces son puntos de reflexión para que lo consideremos, que de todas maneras lo que estamos hoy es tratando es de reinventarnos, ¿no? No estamos ni siquiera de restaurarnos porque ya hoy por hoy sería totalmente imposible volver a la restauración. Entonces nos toca reinventarnos y nos toca reinventarnos con unos elementos seguramente hechos por los antiguos habitantes y con los elementos actuales de moda, ¿no? Eh, el, 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 el mojanero antiguo ni siquiera podía comer carne de vaca porque no la conocía. Los cerdos tampoco los conocía, las gallinas ni siquiera sabían que existían, ¿ya? Entonces, hay una cantidad de elementos donde seguramente el agua sí es el elemento principal y el más relacionado, inclusive en la gastronomía, porque la pesca, y como le comenté también, el caso de las babillas, que son netamente acuáticas, sí hacen parte de esos elementos. Entonces, metemos el agua como un elemento, pero parecería que la estamos considerando solamente como H2O y no como un elemento biológico y con vida. Entonces necesitamos meterle más biodiversidad y sobre todo más biodiversidad de la antigua, de la ancestral, de la natural, de la nativa. Porque nos dedicamos a hablar de la parte ambiental, nos hablamos a hablar de la conservación, pero estamos eliminando todos los elementos antiguos de nuestra propia biodiversidad. Simplemente son puntos de reflexión que yo hago. Conozco bien la Mojana en ese sentido y sé las potencialidades. La Mojana más o menos produce 2 millones de icoteas al año, es el consumo de la Mojana. La cifra está entre 2 millones y 3 millones. Esos son estudios hechos que se ha hecho por la FAO, que ha hecho la Universidad de Sucre, el profesor de la OSA, que yo hice hace como 10 años también con DNP, que representan en este momento 22 millones de dólares que están criminalizados simplemente porque las políticas o porque las modas de ciudades como Bogotá y los dirigentes los prohíben. Entonces criminalizamos unos pobres pescadores porque comen o porque venden 2 icoteas, ya, en la que hoy por hoy fui a averiguarlas hace como 20 días, valen 22.000 pesos ahí en San Marcos. Ya, eso vale, esos son 22 millones de dólares que están escondidos dentro de la economía y ahí es donde la bioeconomía en el círculo que presentaba el profesor Isidro sí es importante tener, pero hay que meter en la bioeconomía todos esos elementos ancestrales porque sí es una potencialidad. Las 200.000 pieles que salen de la Mojana, ahora cuando hablo de la Mojana hablo de la Mojana extendida, ¿no? Es decir, de la Gran Mojana, incluyendo los elementos cerca a Magangué y los otros sitios que están intercomunicados. Son 200.000 pieles que estaban saliendo ilegalmente y estamos hablando de otros 10 millones de dólares. Entonces, ¿por qué los planes de gobierno no cogen esos elementos y los introducen realmente en la comunidad cuando realmente eso sí podrían ser soluciones reales para la gente? Inclusive soluciones primarias en seguridad alimentaria, que tanto se necesita, pero también podría ser de comercio, ¿ya? No sacamos nada con decir que somos un país biodiverso y que sacamos pecho cada vez que nos hablamos de él, y sin embargo estamos hablando de otras cosas y no estamos usando ni estamos potencializando lo que tenemos en la región. Entonces eso es un llamado de atención, yo creo, una reflexión para que usemos los recursos naturales que tenemos en la Mojana, pero para que también lo aprovechemos con las comunidades y que eso realmente haga parte de una de economías y que también haga parte
de una mejor condición para nuestra gente de La Mojana, que por cierto es muy pobre y que todos sabemos que está bajo unos niveles de necesidades insatisfechas totalmente evidentes. Entonces simplemente quería hacer ese llamado de atención, ¿verdad? De que sí tiene una buena biodiversidad, y hay necesidad de introducirla dentro de la gente, y el Estado podría hacerlo fácilmente porque científicamente ya podríamos hacerlo, tenemos los elementos para hacerlo, sabemos cómo criar icoteas, cómo criar babillas, cómo hacerla sostenible, ¿no? Y ahí la costumbre y ahí el uso, que es lo que más puede privilegiar y lo que más puede favorecer. Hoy por hoy se maneja más el cuento de que el uso es el que posiblemente puede salvar todas estas especies de la mojana, más no la prohibición. Está comprobado que la prohibición no ha servido para nada. Inclusive a nivel mundial hoy por hoy se habla más de los usos sostenibles y se habla es de realmente organizar comunidades para el uso de la biodiversidad. Entonces son puntos de reflexión simplemente. Por ahora, lo único que nos podríamos considerar de manera inmediata es que nos toca es reinventarnos, ¿no? En el sentido en que son elementos y son condiciones totalmente diferentes. Gracias. Muchas gracias, Andrés. No sé si Isidro quiera, pues, digamos, complementar o dar su punto de vista con respecto a lo que dice Andrés. Sí, claro. De hecho, hace algunos días un grupo de amigos llega a La Mojana y me pregunta, pero es que los mojaneros comen todo lo que se mueve, porque vieron que una persona llevaba un chigüiro en sus manos. Y yo, no, es que hace parte de la dieta. Hace parte de la dieta. Entonces tú no puedes prohibir lo que es ancestralmente la dieta del territorio. Y creo que con el grupo Humboldt también hicieron un proyecto sobre cómo la dieta de nosotros tendría que ser cambiada por el pollo curino, pues. Entonces, ¿cómo evitar nosotros comernos y prohibirnos comernos nosotros unicoteas y si esa es nuestra dieta? Es ahí, de acuerdo con lo que manifiesta el maestro, a partir de eso, es que cómo tomar y tenemos claro que lo que hoy tenemos en el territorio no es lo mismo. Lógicamente, después de 300 años de explotación distinta como la traían los indígenas, los cambios son notables, ¿no? Una ganadería que no existía y que hoy es pero extraordinariamente extensiva y no solamente con reses cebúes, sino que hoy tenemos ahora también los famosos negritos estos destructores. Y además teníamos monocultivos, sino que teníamos una variedad de cultivos comestibles y que hoy tenemos monocultivos dispuestos entre el arroz y que anteriormente fue de caña. Entonces sí, todo eso ha variado, toda la biodiversidad del territorio, y ahí es lo que en donde nosotros también le apuntamos a que tenemos que restaurar todo el proceso, hacer toda una reingeniería, bioingeniería del territorio para que también la parte de la masa de la biodiversidad también comience a crecer dentro de ese mismo, de esa misma perspectiva, y lógicamente que volvamos a utilizarla desde el concepto de la bioeconomía, porque si es lo que nosotros producimos es nuestra riqueza y luego nos lo prohíben y prohíben que la riqueza nuestra nos saque un poco para paliar un poco la pobreza, entonces nos prohíbe porque la concepción moderna y la concepción occidentalizada nuevamente viene a quitarnos la posibilidad de vida a partir de lo que produce el territorio y lo que nosotros podemos producir en el territorio. Muchas gracias, Isidro. Bueno, yo aprovecho que todavía queda un tiempito para hacer una pregunta a Isidro, y es, o sea, teniendo en cuenta, por ejemplo, digamos que se está generando este espacio, que hay cercanía con algunas personas del Fondo de Adaptación, que hay cercanía con algunas personas de la unidad, que hay cercanía con algunas personas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¿Qué propuesta, digamos, así sea una victoria temprana desde el territorio, podría hacer usted a estas instituciones para que se empiece a construir la armonianza en la región? Yo creo que hay aquí en el cuadro que nuevamente coloqué ahí, pues creo que es una de las propuestas que puedo estar generando, ¿no? Cuando estamos hablando de una ecovereda,
hablando de una cuestión bastante extensa, como lo plantea el maestro también, que nos antecedió, en todo el territorio, buscar que nosotros se nos acepte dentro de este proceso. O sea, la ecovereda es un proceso integral y ahí debe apuntar el Fondo de Adaptación y debe apuntar el Ministerio de Ambiente. Plantearnos toda la solución al problema desde la inclusión de toda una comunidad y que todos las necesidades pueden ser abordadas desde y con la comunidad, desde un proyecto de ecovereda, ¿ya? En donde se vea todo esto que está acá, donde está la cosmovisión, toda la estructura biopolítica y bioeconómica y desde la estética nuestra, y que no nos sigan implementando cosas traídas desde allá y que no tengamos nosotros la posibilidad nosotros de participar en la construcción de los procesos, ¿ya? Porque seguimos, pese a que cambiamos de gobierno, seguimos sintiendo que las cosas nos las traen desde allá y no se construyen de acá. O sea, debemos construirlas con las bases. ¿Qué opina usted en ese sentido de lo que hace, por ejemplo, el gobierno o el fondo, que programan unas visitas y visitan a unas personas o unos líderes comunitarios en La Mojana o la unidad? O sea, ¿cómo cambiaría usted esa estrategia para que efectivamente la cosa funcionara como una ecovereda? O sea, el problema de la Mojana no es de partidos, ¿no? No es de izquierda ni de derecha. El problema nos coge a todos. Y entonces, en ese sentido, tenemos que comenzar a mirar esto así, ¿no? Es decir, si comenzamos a reunirnos con los mismos que están pensando igual que yo y no nos reunimos con el resto que tiene otras cosas que decir y puede salir muchas ideas que nos puedan ayudar a resolver el problema, creo que es un camino equivocado, ¿no? Creo que hay que comenzar a llegar más a las comunidades. Yo me quedo sorprendido a veces también acá, que me entero que van a llegar y pues yo no sé con quién se van a reunir. Entonces siempre se reúnen con las mismas personas, pero y vienen luego más a validar lo que ya traen pensado hacer y no a construir desde lo que está acá. Y creo que eso es un error que lo cometieron los anteriores gobiernos y que hoy posiblemente se esté dando la misma situación. Creo que hay que comenzar a revisar eso, en donde la comunidad participe, pero la comunidad que participe de manera verdadera, ¿no? De acuerdo, sí. O sea, buen punto. Yo sé que no es Yasmín, pero es que no me acuerdo. O sea, adelante, Yasmín. Sí, Miguel. Miguel, qué pena, Miguel. Yo creo que miren, las instituciones del Estado, y aquí ha quedado claro por las diferentes participaciones, incluyendo al fondo de la unidad de gestión de riesgo, lo que decía el profesor Isidro, llegan y ya van, entre comillas, a socializar. Debieran de manejar el concepto de socialización a partir de foros comunitarios, por acuñar un nombre, donde se llegue, señores, la idea es esta y la información es esta y qué opinan ustedes y hagamos esto. Caso concreto, volvemos al municipio de Sucre. El Fondo de Adaptación construyó una cantidad de viviendas palafísticas, ahí están, vayan y mírenla, donde no hay el patio, donde no está la forma de tener la gallina, donde el gallo no canta, donde no se para el pajarito, etcétera, etcétera. Y aquí se está hablando de eso, de cómo nos vinculamos nosotros a nuestro entorno, a nuestro medio. ¿Entendemos? Estas instituciones, la propuesta es que lleguen en el concepto de foro amplio, donde la gente participe, donde vaya la academia también, donde vaya el alcalde, donde esté el líder comunitario, donde esté, etcétera, etcétera, quien usted quiera. Pero no llegar a socializar para llenar una lista que va a quedar en el anaquel de esa institución. Yo les hago una propuesta, o sea, digamos, teniendo en cuenta que vamos a tener muchos más viernes acá, pues yo voy a invitar entonces también a personas, digamos, del fondo y a personas del ministerio, a personas de la unidad, que, digamos, en este espacio, que es un espacio académico, empecemos a tener esas discusiones. O sea, es lo que yo, digamos, puedo proponer ante esa idea de esos foros. Los podemos hacer en este espacio, o sea, ya seguramente el canal de compartir este tipo, el link de estos seminarios
pues ya está llegando cada vez a más personas. Entonces, en algún momento cuando alguien del ministerio o alguien del fondo me confirme, pues ya se programa este seminario con el fin de establecer ese diálogo que ustedes demandan. Entonces, no sé si les parezca bien esa idea. Listo, ahí María dijo que perfecto. No sé, Isidro, ¿qué tal le parece esa idea? O sea, todo en el sentido que se construyan Sí, claro. redes y posibilidades de encuentros virtuales o presenciales es válido. Lógicamente, cuando estamos en estos espacios virtuales, hay mucha gente que se queda por fuera. Creo que ahí debemos que jugarlo a las dos, ¿no? Debemos buscarle a la doble corriente, a la de subida y a la de bajada, a los que podemos entrar al internet, a los que podemos entrar a la parte virtual y a los que no pueden entrar, hay que también llegarnos allá y bajarnos a esos espacios para construir desde allá, desde el sentido de la humildad también. Perfecto, no, o sea, yo personalmente entonces me comprometo a que algunas de estos seminarios los hacemos con personas de las instituciones y mantenemos, digamos, el diálogo y la discusión sería como, yo agradezco que se haya mantenido durante todos estos seminarios. Entonces, o sea, cuenten de parte mía, cuenten con unas sesiones de ese tipo. Y pues de ahí pues saldrán más cosas. Esperemos que esto sea como un motor que de alguna forma pues a nivel académico, a nivel digamos cordial, con argumentos, se apoye en la construcción de esto que el gobierno o todos los gobiernos han querido hacer para la Mojana. Perfecto, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna observación. Pues si nadie más tiene eso, pues, o sea, de nuevo le agradecemos inmensamente a Isidro. Muchas gracias, de verdad. O sea, esto que usted presenta, o sea, lo pone a uno a pensar mucho y no solo eso, sino también todas las contribuciones de las otras personas aquí en este seminario. Entonces, pues, no siendo más, pues, nos despedimos. Gracias, Isidro, y gracias a todos. Y nos vemos en 8 días que vamos a hablar de aspectos arqueológicos, o sea, muchas de las preguntas del qué sembraban y muchas cosas, seguramente el profesor Snyder nos va a poder guiar en ese sentido. Bueno, entonces que estén muy bien. Gracias. Nos vemos el viernes, sí señor. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.